Gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos dice aquí voy a leer unos versos porque ya estamos prácticamente concluyendo el estudio del libro de Deuteronomio. En el capítulo 33 vamos a encontrar las bendiciones de Dios que fueron dichas por Moisés para las 12 tribus de Israel. Y estas bendiciones realmente se cumplieron, ¿no? Así como las vemos acá en la forma y en la manera como se expresan, pero se cumplieron, hermano. Dice así la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció sobre el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra, gracias por este día, por estar en tu casa, Señor, para poder ministrar, predicar bajo la unción de tu Santo Espíritu, Señor. Y te pido, Padre, que tú toques y hables y, Dios mío, hagas una obra preciosa en cada persona, en cada vida de los que están aquí. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Estamos en esta oportunidad prácticamente concluyendo el estudio de la Biblia en el libro de Deuteronomio, que es un libro, como le dije, realmente yo lo he disfrutado, me he gozado estudiando y encontrando muchísimas verdades de Dios, hermano, profundidades de la palabra, y que eso pues nos ilustra, nos ayuda y nos hace entender mejor los planes y los propósitos de Dios. Aquí, por ejemplo, ya en el capítulo 33, porque el domingo pasado habíamos estado considerando el cántico de Moisés, ¿no? Y el cántico de Moisés, como nosotros lo vimos, es este que está acá, pero también el cántico de Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 15, ahí es donde Dios le da la victoria al pueblo y bajo el Espíritu Santo, bajo el poder de Dios, Moisés entona un cántico. O sea, eso quiere decir que no salió del corazón de Moisés, sino Dios, hermano, a través de Moisés, entonó Moisés ese cántico que vino del cielo con verdades divinas. Y también eso era muy importante porque eso ayudaba al pueblo, porque de la manera como se entonaba y se cantaba, quedaba impregnado en la mente y en el corazón de los judíos, y por eso era importante, o siempre han sido importantes, los cánticos dentro de la obra de Dios, de lo que es el ministerio del Señor, para que el pueblo se apegara y tuviera en la memoria y en el corazón la palabra de Dios y los planes de Dios. Mire, en esta oportunidad nosotros ya hemos leído acá lo que dice en el capítulo 33, cuando dice que esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Mire, hay otra bendición también a los hijos de Israel, a las tribus, pero que la dijo Jacob. Y eso lo hemos visto anteriormente. Aquí es una bendición ya como tribu, no específicamente como persona, sino como tribu. O sea, hay que diferenciar, porque en la parte anterior, cuando Jacob da las bendiciones a sus hijos, también da exhortaciones, hermano. Y exhortaciones terribles, porque Rubén, su hijo mayor, estuvo con una de sus concubinas, y eso es algo que no le agradó a Jacob, y eso le trajo consecuencias negativas a Rubén. Pero como le digo, en esta oportunidad ya no estamos hablando de personas,
estamos hablando de tribus, ¿no? Porque ya todos ellos pasaron y quedaron las tribus, gloria a Dios. Han pasado muchos años y entonces lo que quedan acá es la descendencia de cada uno de ellos. Y ahora ellos no podían pagar pues por lo que habían hecho sus padres, definitivamente, gloria a Dios, sino que ellos tenían que ser juzgados y la bendición de Dios tenía que ser en lo que se refiere a sus actitudes ya como pueblo delante de Dios. Por eso vemos acá, por ejemplo, que se omite en esta lista, se omite a la tribu de Simeón, ¿no? Pero, sin embargo, de la tribu de José, que uno de los hijos de Jacob era José, pero de José, gloria a Dios, sus dos hijos, gloria a Dios, que es Efraín y Manasés, de ahí es de donde se puede decir que se usa dos tribus, la tribu de Efraín y Manasés, y gloria a Dios, entonces encajaría perfectamente la bendición para las 12 tribus de Israel. Alabado sea el Señor. Claro que hay otro estudio, hermano, porque en otra parte se omite a Dan también. Bueno, porque el pecado de Dan y lo que se hizo en Dan fue algo horrible, espantoso, terrible. La perversión de los ciudadanos de Dan, eso fue más adelante, fue algo terrible, una inmundicia. O sea, hubo un descuido espiritual tan grande que llegaron a cometer crímenes terribles esta tribu. Bendito sea el Señor. Ahora mire, dice la palabra de Dios: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y entonces Dios empieza a relatar cuando dice: Jehová vino de Sinaí y de Seir le esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. O sea, le está recordando lo que nosotros hemos visto muchas veces de lo que sucedió en el Sinaí o lo que sucedió en el desierto, cuando Dios le llevó la ley, le llevó los mandamientos para el pueblo de Israel. Gloria a Dios. En el verso 3 dice: amó a su pueblo, dice, todos los consagrados a él, a Dios, estaban en su mano. No, Dios siempre va a guardar a su pueblo. Pero mire esta palabra tremenda cuando ya se empieza a usar esta palabra de consagración. Porque la palabra consagración, nosotros como cristianos la usamos y es una palabra que puede definir y podemos inclusive decir: ese hermano es consagrado o esa hermana es consagrada. Consagrado significa dedicado a Dios. O sea, consagrado significa una persona que decide, gloria a Dios, dedicarse, gloria al Señor, con toda su alma, con todo su corazón y con toda su fuerza a Dios. Entonces, ¿cómo yo me dedico a Dios? Si no es a través de la obediencia a la palabra de Dios. O sea, es la adoración, es el alabar a Dios, es el engrandecer a Dios, pero lo que Dios valora junto con la adoración es la obediencia a la palabra. Porque si usted puede tener ese ingrediente de querer alabar a Dios, de querer acercarse a Dios, pero no obedecer su palabra, mire, en los planes de Dios, en los tratos de Dios, no funciona eso. Pero cuando se trata de la adoración a otros dioses en otras religiones, se puede disociar. La persona puede tener una forma de adoración y hacer lo contrario a lo que digan en otras religiones o hacer lo que le da la gana. Pero en la Biblia, en lo que es el cristianismo y lo que era también el trato de Dios con el pueblo de Israel, la principal demanda de Dios era la obediencia a su palabra. Por eso siempre lo hemos repetido, y ahora que hablamos de bendiciones, a mí me gustan las bendiciones, yo no sé cuánto le gustan las bendiciones. Claro, a todos nosotros nos agradan las bendiciones, amamos las bendiciones de Dios,
y la deseamos para nuestra familia, la deseamos para nuestros hijos, deseamos la bendición de Dios para nuestro país, pero nosotros tenemos que entender que las bendiciones de Dios son condicionales. O sea, está condicionado a la obediencia a la palabra de Dios. Cuando hablamos entonces y cuando Dios dice todos los consagrados a Él, dice estaban en su mano. Dios no los soltaba, Dios los guardaba, los sostenía, los ayudaba. Porque Dios nunca va a desamparar y Dios nunca te va a abandonar si tú eres fiel a Dios. Toda persona que se mantiene en su fidelidad a Dios, de hecho, hermano, Dios cumple su palabra y va a estar de parte de Dios la ayuda, el respaldo, la bendición de Dios todos los días de su vida. Alabado sea el Señor. Y eso nunca va a dejar de funcionar, porque Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso y Dios, como dice aquí la palabra, entonces dice en el verso 3, la segunda parte dice, por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Mire a lo que relaciona la palabra consagración, a la obediencia, al seguir los pasos de Dios, al seguir la palabra de Dios, a no apartarse ni a derecha ni a izquierda, sino a ser fiel cumplidor de los planes, de los propósitos de Dios, de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y otra cosa que dice, mire, que ellos siguieron en los pasos, pero la otra parte dice recibiendo dirección de Dios. Cuando uno decide ser fiel a Dios, Dios le va a dirigir. Dios te va a dirigir en cada área de tu vida. Dios va a estar presente en cualquier decisión que vayas a tomar. Cuando las personas no conocen a Dios, se alocan, toman decisiones apresuradas. Pero yo no he visto ninguna persona que haya buscado la dirección de Dios y que le haya ido mal. Ninguna persona puede existir en el mundo entero que haya buscado la dirección de Dios y haya fracasado. Todos los que recibimos dirección de Dios nos va bien, hermano. Porque Dios sabe el futuro y Dios sabe todas las adversidades que vienen. Dios conoce todas las situaciones que se nos van a presentar. Entonces, cuando nosotros caminamos de la mano de Dios, automáticamente Dios empieza a dirigirnos. Dios empieza, ¿cómo me dirige Dios? Podría decir un hermano, pastor, ¿cómo puedo recibir la dirección de Dios? ¿Cómo Dios me puede direccionar? Así como cuando un entrenador dirige a sus jugadores, así como un pastor dirige a la iglesia, así como una maestra dirige a sus alumnos, así también Dios dirige a su pueblo, hermano. Dios, en la dirección de Dios, entonces, ¿cómo es que Dios nos dirige? En primer lugar, Dios nos habla. Y Dios nos habla de diversas maneras. Dios nos habla por la palabra. Cuando escuchamos los mensajes, cuando escuchamos una predicación, en muchas oportunidades he tenido una demanda de Dios, he tenido una necesidad sobre algún tema específico en mi vida y en alguna oportunidad, escuchando el mensaje, Dios me ha dado la dirección. Es como que Dios me está hablando directamente a mí y me está diciendo, eso es lo que tú tienes que hacer. Otra manera como Dios nos habla es a través de sueños. Y entonces uno entiende que es Dios. Ahora, mire, cuando el sueño se repite 2 veces, es Dios. Dios nos habla a través de visiones. Dios nos habla a través de profecía. O sea, hay una multiforme manera como Dios nos puede hablar.
Pero que a Dios le gusta hablarnos y direccionarnos, yo le digo sí. Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Si nosotros nos dejamos dirigir por Dios, estando en la mano de Dios, no vamos a tropezar, no nos va a ir mal. Vamos a salir adelante, hermano. Vamos a emprender grandes cosas para Dios y Dios nos va a respaldar. Gloria al Señor. Y aún en decisiones personales, familiares, privadas, afectivas, cuando nosotros buscamos el direccionamiento de Dios, es lo más hermoso, es lo más lindo, porque ninguno de ustedes quisiera fracasar en ningún área de su vida. No quisiera cometer grandes errores. Entonces, cuando Dios te direcciona, Dios te preserva de cometer errores. Dios te advierte. Dios, gloria a Dios, puede evitar que personas malintencionadas, que personas malas y perversas se metan en tu camino y te traten de estafar y que traten de hacerte daño. Dios nos evita todo eso. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, eso es una gran bendición, porque las personas que no conocen a Dios, cuando buscan la dirección para salir adelante, mire, los políticos y los empresarios y muchas personas más, pero especialmente este grupo de personas, les gusta mucho ir, no digo todos, pero sí conozco que muchos de ellos les gusta ir a los brujos y les gusta ir a los espiritistas, a los astrólogos. No es lo mismo astrólogo que astrónomo. Un astrónomo astronomía es una ciencia, la astrología no es una ciencia. Entonces existen los astrólogos, existen los espiritistas, existen, gloria a Dios, los chamanes, los brujos, santeros, y tienen un montón de nombres. Pero a las autoridades y a personas que tienen recursos, que van a emprender negocios, les gusta ir a los brujos, a los hechiceros, para que le adivinen el futuro. Pero los brujos y los hechiceros no conocen el futuro. Solo Dios conoce el futuro. Entonces ellos son engañados, porque ellos quieren direccionamiento y quieren saber qué es lo que va a pasar, cómo les va a ir, qué decisiones tomar, sean políticos, sean militares, sean empresarios, sean personas artistas y todo lo demás. Pero ellos buscan un direccionamiento. Y entonces usted dirá, ¿y por qué no buscan a Dios? Claro, sería lindo que busquen a Dios, sería lo mejor. Pero muchos de ellos no quieren buscar a Dios, porque lo primero que Dios le va a decir es: arregla tus cuentas con Dios. Arregla tu vida delante de Dios. Porque hay algunos que acuden a la iglesia, buscan a un hermano, y cuando están con la soga hasta el cuello, cuando ya saben que no tienen salida en sus problemas financieros, económicos, etcétera, ahí es cuando buscan la ayuda de Dios. Y entonces buscan a Dios como que ya Dios me ayuda, y una vez que me ayude ya hago lo que me da la gana. Y así no funciona. Porque si ellos se creen vivos, se creen inteligentes, si ellos se creen que van a hacerle el avión o van a engañar a Dios, la Biblia dice: Dios no puede ser engañado. Dios sabe todas las intenciones del corazón. Y eso pasa. A veces viene una persona a la iglesia y dice: ya quiero que oren por mí, tengo un problema, tengo una enfermedad. Y nosotros decimos: pero vamos a hablarle del evangelio. Primero me gustaría hablarle del evangelio. ¿Sabe por qué? Nosotros, ¿por qué hacemos eso? No es porque nosotros decimos: lo queremos ganar para la iglesia. No, nosotros queremos que si esa persona tiene un problema, que realmente su problema se solucione. Ahora, la persona viene y dice: no, pastor, no quiero que me hable de Dios, solo ore por mí, nada más, no necesito que me hable de Dios. Entonces no va a pasar nada contigo, no va a solucionarse tu problema, porque así no es. A Dios no se le puede engañar.
Y no podemos venir delante de Dios y a decirle: Señor, resuelve mi problema y me voy. Sáname y me voy a hacer mi vida, a vivir como me da la gana, porque vas a volver a enredarte en el mismo problema. Si tu hogar se está destruyendo, si tu vida se está destruyendo, si tus hijos se han corrompido hasta decir basta, ¿cómo vas a solucionar tu problema y venir a la iglesia y que oren por ti nada más? No, tú tienes que pagar un precio. Y el precio no es dinero. Pagar el precio es buscar a Dios, humillarte. Y a través de eso, entonces uno empieza a entender las cosas como son, porque una de las cosas que nos ayuda a nosotros a entender que estamos mal, que andamos por mal camino y que eso nos va a traer malas consecuencias, lo más importante es saber que estamos mal. Lo más importante es darnos cuenta que estamos mal. Y la palabra de Dios es una radiografía perfecta. La palabra de Dios nos hace ver, nos hace entender nuestra mala condición. Y a través de la palabra, entonces nosotros decimos: esto es lo que tengo que arreglar, esto es lo que tengo que arreglar. Eso me pasó a mí. Cuando llegué a los caminos del Señor y empecé a escuchar la palabra, tuve que corregir muchas cosas en mi vida. Dios me ayudó. Alabado sea el Señor. Entonces, quiero continuar. Dice en el verso 4: cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, la palabra, eso fue la lectura de la palabra de Dios, dice: y fue rey en Jesurún. O sea, habla como que Josué fue rey, pero Josué fue líder en realidad. Jesurún es un término que ya lo hemos explicado, es un término de hablar cariñosamente, afectivamente del pueblo de Israel. No es un término malo, es un término muy bueno, gloria a Dios. Dice: cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Y aquí en el verso 6 ya empiezan las bendiciones para las tribus, desde el mayor hasta el menor. Maravilloso el Señor. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 33, en el verso 6, empezamos con Rubén. Dice: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Aquí Dios está alentando a Rubén. Le está alentando a Rubén, a toda la tribu, a que no se extinga. Y en primer lugar, gloria a Dios, que la tribu no caiga en decadencia, que la tribu no llegue a desaparecer. Lo peor que le puede pasar a un pueblo es que llegue a desaparecer. Usted sabe que con estas políticas que están implementando en el mundo entero, proabortistas, eso de restricción de hijos, allí en Europa, por ejemplo, que limitan el número de hijos, no es una ley, no es una obligación, pero culturalmente se impone. El otro día escuchaba a Hernando de Soto, que es un gran economista, y él hablaba, por ejemplo, del contrato social. Y el contrato social es algo que cuando lo hacen muchísimas personas, cuando una mayoría de personas deciden hacer algo, es como decir, es un contrato social. Ellos decidieron hacer eso, ellos tomaron esa opción y entonces eso afecta a la economía. ¿Cómo ha afectado a Europa y cómo ha afectado a la China, por ejemplo, el control de la natalidad? El poder limitar el número de hijos, es decir, solo va a tener 1 o 2 hijos porque culturalmente, económicamente, presupuestariamente, solo me alcanza para 1 o para 2 hijos. Y eso lo han metido en las escuelas, lo han metido en los colegios, lo han metido en el corazón y la mente de todas las personas, de tal manera que cuando ellos encontraron y veían que venían los musulmanes, que venían los asiáticos, que venían los árabes como inmigrantes a vivir a Europa con 8 hijos, con 10 hijos, veían como que eran extraterrestres. Al principio los habrán visto así, en Francia, por ejemplo. Y ellos decían: ¿cómo pueden mantener 8 o 10 hijos? O 6 hijos, 7 hijos. Acá en Perú hay hermanos que tienen así 6, 7, 8, 10 hijos.
Y hasta pastores tenemos que tienen 10 hijos. Tenemos un pastor acá en Lima que tiene 10 hijos. Tenemos varios pastores que conozco que tienen 8 hijos. Nosotros con mi esposa queríamos tener 5, gloria a Dios. Pero no pudimos, hermano. No, porque mi esposa tiene 3 cesáreas y ya el cuarto era riesgo de muerte. Entonces tomamos una decisión nosotros personalmente, gloria a Dios, porque ya era peligroso. Pero si hubiéramos podido tener más, lo hubiéramos tenido. No estábamos con la idea, porque lamentablemente algunos recién se van a casar, están por casarse, dice, yo solo quiero tener un hijo, dice. Yo solo quiero tener 2 hijitos. Y eso yo pienso que no está bien, porque la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Eso es bendición de Dios. Pero mire, ¿a qué ha llevado esa cultura occidental de limitar el número de hijos? Ha llevado a la decadencia. La decadencia en Europa es triste porque hay, hermano, usted se va a Europa y se va a pueblos en Noruega, se va a pueblos en Alemania y todo lo que está en el pueblo son viejitos. Usted llega y todos ancianitos, con canitas todos. Usted dice, ¿dónde están los niños? Cuando los europeos vienen a Perú, vienen acá a Sudamérica o se van a la India, ven cantidad de niños, ¿no? Hay niños que corren, saltan, van de aquí para allá. Entonces, siempre que hay niños hay futuro en una nación. Siempre que hay niños, gloria a Dios, he escuchado una prédica, ellos son el relevo. Alabado sea el Señor. Son las nuevas generaciones. Los niños, los adolescentes, los jóvenes. Asimismo, cuando en nuestras iglesias tenemos jóvenes en las iglesias, entonces la iglesia tiene futuro. Pero, por ejemplo, hay iglesias evangélicas que han venido decayendo en la asistencia y la juventud se ha ido de las iglesias. Y usted va a una iglesia y usted ve todos ancianos. No está mal, yo no estoy en contra de eso, pero yo veo que no hay futuro ahí. Pero cuando usted va a una iglesia y ve bastante juventud, usted ve futuro en esa iglesia. Gloria a Dios. El diablo, que el Señor lo reprenda, siempre ha vendido la idea, y el diablo es mentiroso. Y entonces el diablo le quiere vender la idea a la gente de que el evangelio es aburrido, que el evangelio es para gente ya anciana, cuando ya usted no tiene nada que hacer, cuando usted ya se jubiló, cuando usted ya dejó de hacer todo lo que tenía que hacer, cuando usted ya no tiene ganas ni de pasear ni de nada, métase en una iglesia. Eso es lo que dice el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero eso es falso, porque como lo dice David, joven fui y he envejecido, dice. Y como también lo puedo decir, desde que conocí al Señor, lo conocí yo desde muy jovencito. Yo no conocí al Señor de niño, pero sí desde los 20, 21 años, yo ya tuve mi experiencia con Dios. Pero mire, 4 años antes, desde los 16 años, la forma de vida mía era bien intensa. Yo me metí en un partido político, era miembro de un club de andinismo, escalaba, me gustaba escalar cerro, montaña, íbamos allá a Huaraz, gloria a Dios, a escalar esos cerros, íbamos acá por la carretera central, cerca a Ticlio, y ahí escalábamos cerros también. O sea, a mí me encantaba la aventura, el deporte de aventura, el riesgo, me gustaba trepar, me gustaba ir por caminos así terribles y ver el peligro, la adrenalina, como dicen ahora. Eso para mí era vida, era algo que me encantaba. Y entonces me junté con gente que le gustaba lo mismo, y correr riesgo y subir y hacer diferentes tipos de deporte, gloria a Dios. Y entonces imagínense, todos esos años en la política también, desde los 16 años, me iba por todo el Perú, viajaba por aquí, viajaba por allá, gloria a Dios. Y inclusive hasta
estuve a punto de meterme en una competencia de los caminos del Inca, porque un amigo mío tenía su carro y me dijo, vámonos a ese tramo de los caminos del Inca, porque a mí me encantaba eso, no como piloto, sino ayudándolo, porque me encantaba todo eso. ¿Yo para qué le digo? Para que usted sepa que cuando yo entré al Evangelio y conocí a Cristo, entonces no significa de que yo lo vi aburrido, más bien lo vi interesantísimo. El Evangelio para mí era algo apasionante, era una oportunidad de realizarme. Yo dije, todos los jóvenes deberían estar en el Evangelio, porque el concepto que tienen muchas personas es, si te metes al Evangelio vas a ser acartonado, vas a ser como una momia, no vas a ser ni A ni B. No, eso no es así. En el Evangelio he tenido las experiencias más satisfactorias de mi vida. Nosotros viajamos, por ejemplo, yo me acuerdo que conocí hermanos que nunca habían viajado ni siquiera a Huacho. Huacho está acá a 2 horas de Lima, 2 horas y media. Ni a Chincha habían ido y tenían dinero. Conocí hermanos negociantes, comerciantes, no conocían Chincha, no conocían Huacho. Pero en el Evangelio, por las campañas, la evangelización, ese liderazgo de evangelización de la obra, hizo que los hermanos, vamos a Cerro de Pasco, nos vamos a Ucayali, nos vamos a diferentes lugares, gloria a Dios. Y hablando con pastores, por ejemplo, pastores que están en la obra y que desde muy jovencito han ido a trabajar en lugares difíciles de la selva, la mayoría de ellos, hablando, porque siempre que viajo me gusta hablar con ellos y cuentan sus experiencias misioneras. La mayoría de ellos se han volcado, han ido por caminos resbalosos, como cantamos en el coro misionero, porque están viajando para ir a una campaña de un lugar a otro y viene un huaico, a muchos de ellos los ha agarrado el huaico y el carro se lo ha estado llevando el río y han tenido que salirse, varios de ellos. Yo no sabía, recién me entero. Entonces digo, el Evangelio es emocionante, alabado sea el Señor. Pero de todos esos peligros Dios los ha guardado. Por eso cuando Pablo habla de su ministerio, el apóstol Pablo dice peligro de río, dice peligro de ladrones, peligro de mi nación cuando lo perseguían. O sea, el Evangelio es lo más emocionante, lo más tremendo, lo más hermoso que puede haber. Alabado sea el Señor. No es aburrido. Por eso es que cuando los jóvenes llegan a la iglesia y se conectan, ellos saben que el Evangelio no es aburrido. Ellos pueden desarrollar en el cántico, pueden ser músicos, pueden desarrollar en diferentes áreas de la iglesia, se sienten útiles, predicar, evangelizar. Uno no puede estar quieto. Cuando me convertí al Señor, trabajaba en una empresa, una corporación. Una corporación es un lugar donde hay varias empresas. O sea, el grupo era un grupo económico. Era un grupo económico de árabes. Tenían cadena de lavanderías, cuando en ese tiempo no había lavanderías. Usted puede encontrar acá cualquier lavandería, pero en ese tiempo habían cadena de lavanderías, que eran empresas que se dedicaban y no eran muchas, y eran las únicas que tenían máquinas para lavar ropa, y tenían también empresas de seguro, máquinas, empresas que fabricaban tela, era un pool de empresas. Y entonces cuando yo conocí al Señor, yo era parte de ese pool de empresa y mi vida era una vida muy activa económicamente, aprendí de negocios, aprendí de muchas cosas. Entonces yo, conociendo al Señor en una iglesia, obviamente todo lo que yo había aprendido, todo lo que yo había asimilado, trataba de usarlo para los negocios de la obra de Dios, para los negocios del reino, que era evangelizar. El primer negocio para mí fue evangelizar. No hablando en el sentido de dinero, sino que uno se siente bien haciendo porque Dios me motivaba,
compraba cajas de Biblias, de folletos, compraba megáfonos y con algunos hermanos nos íbamos a diferentes lugares a evangelizar. Nos íbamos a La Parada, nos íbamos al Cerro San Cosme, nos íbamos por diferentes lugares para predicar la palabra de Dios y era emocionante. Yo disfrutaba eso. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces me he subido a un bus? Me he subido a un bus y he predicado en el bus muchísimas veces. En el bus, Dios les bendiga, amigos. Aquí les hablo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y soy cristiano. He tenido una experiencia con Dios, le contaba mi testimonio y luego les hablaba de Cristo y luego, gloria a Dios, cuando ya estaba a punto de llegar a mi destino, me despedía y me iba. Muchísimas veces. Uno no puede decir, no, yo llego a la iglesia y no tengo nada que hacer. Hay muchas cosas por hacer en la obra de Dios. Gloria al Señor. Los jóvenes tienen oportunidades 1000 en una iglesia para trabajar con los niños, para trabajar con los adolescentes, para trabajar, hermano. Llegó un momento, me acuerdo que cuando estábamos yo recién casado con mi esposa y en 28 de julio, los días sábados era el día más difícil, pero el día que era el día que yo terminaba más cansado, pero el día más emocionante, porque allá, como teníamos 2 salones, porque los hermanos del instituto eran un grupo muy grande, teníamos que partirlo en 2, así que daba una clase para el salón A y la misma clase la daba para el salón B. O sea, en la mañana daba 2 clases, luego predicaba en el ayuno y luego daba la academia bíblica de 5 a 7. Terminaba la academia bíblica y luego dar la doctrina en la noche. Alabado sea el Señor. Y eso era permanentemente y durante la semana. Qué lindo es estar ocupado en los negocios de Dios. Gloria a Dios. Mire, seguimos. Dice verso 7, y esta bendición profirió para Judá. Dijo así: oye, oh Jehová, la voz de Judá y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Prácticamente aquí lo que Dios está declarando es el liderazgo de Judá. Y usted sabe que, ¿por qué se le llama a los israelitas judíos? Porque Judá llegó a tener un liderazgo y esto fue profetizado. Esto fue prácticamente 500 años o 600 años de lo que se diera más adelante del liderazgo de Judá dentro del, gloria a Dios, de los planes de Dios, hermano. Así que aquí Dios profetiza, gloria a Dios, un liderazgo de Judá en Israel. En el verso 8 dice: a Leví le dijo, tu Tumín y Turín sean para tu varón piadoso. ¿Usted sabe lo que era el Urín y Tumín? Eran 2 piedras que estaban en el pectoral del sumo sacerdote. En la parte interna del pectoral habían dos piedras. Y cuando se consultaba a los sacerdotes, estuvimos haciendo un estudio por la palabra, ¿se acuerdan? Que llega un momento en que se usó el Urín y Tumín, gloria a Dios, hasta un momento en que Dios hablaba y Dios se manifestaba. Pero llegó un momento en que Dios dijo, ya, a partir de ahora ya no, yo voy a hablar solo por Urín y Tumín. Alabado sea el Señor. O sea, esto del Urín y Tumín funcionó prácticamente hasta Moisés. Pero luego cuando viene ya el liderazgo de Josué y se establecen el liderazgo sacerdotal, gloria a Dios, y luego de ahí cuando ya el pueblo se establece físicamente, entonces ya Dios habla por Urín y Tumín. Por eso era importante el Urín y Tumín. ¿Qué era el Urín y Tumín? ¿Cómo funcionaba? Usted me dirá, el Urín y Tumín era cuando las personas iban a consultarle a Dios, por ejemplo, vamos a ir contra tales enemigos, contra tal pueblo. El sacerdote, el sumo sacerdote, agarraba las 2 piedras y entonces agarraba Urín o Tumín. Uno era así, otro era no. Eso no es azar.
Quiero decirle, no es azar. No usted diga, el pastor ha dicho, ahora agarro la moneda, caro sello. No haga eso, hermano. Porque el Urim y Tumim había sido establecido por Dios y era dirigido por Dios. O sea, Dios respondía. No, si era así, entonces Dios decía que te caía, gloria a Dios, el Urim, o si era no el Tumim, o viceversa. Eso lo direccionaba Dios. No era al azar, hermano. Por eso era importante, o sea, tener la dirección de Dios, la respuesta de Dios. ¡Qué maravilloso es! ¿Cuántas veces a nosotros nos ha costado encontrar la respuesta de Dios? Hemos orado, hemos ayunado, hasta nos hemos afligido buscando respuesta de Dios. Pero aquí ellos, a través de Leví, ¿por qué Leví? Porque Leví era fiel, hermano. Leví fue fiel y por eso es que Dios levantó a esa tribu. Gloria al Señor. Y entonces, por eso Dios bendijo a Leví y Dios le dio la parte sacerdotal. Ahora, en el verso 12, gloria a Dios, porque quiero ir abreviando, dice: a Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Gloria al Señor. Esto más adelante entendemos que el sitio del territorio del templo estaba en Benjamín, gloria al Señor. Y por eso ellos iban a tener ese privilegio, hermano. Maravilloso el nombre de Jesús. Luego vemos también en el verso 13, dice: a José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Efraín y Manasés recibieron la parte más selecta de la tierra. ¿Entiende? La parte más selecta, más fructífera, la recibieron ellos. ¿Por qué? Porque José fue muy amado por Dios. Bendito sea el Señor. Sufrió mucho. Ya José había muerto acá, pero Dios bendijo a su descendencia. Alabado sea el Señor. Ahora, en el verso 18 vamos a Zabulón. Gloria al Señor. Dice: a Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isaacar, en tus tiendas. Entonces, a Zabulón, él tendría éxito, y lo tuvo en los tratos comerciales y hasta también en el comercio marino. Fueron expertos en la parte del comercio marino. Maravilloso el Señor. Igualmente, gloria a Dios. Y luego dice, tenemos acá en el verso 20, dice: a Gad dijo: bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa y arrebata brazo y testa, ¿no? Gloria a Dios. Y fuerte como un león. Gloria a Dios. Dios le dio la fortaleza, hermano. Gloria al Señor. Y Dios lo hizo ensanchar, lo hizo engrandecer. Y mire, dice: como león reposa. O sea, Dios le dio confianza, Dios le dio seguridad, bendición, y él iba a arrebatar brazo y testa. O sea, él iba a conquistar a sus enemigos. Maravilloso el Señor. Luego, más adelante, tenemos en el verso 22, Adán dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Bendito sea el Señor. Era una tribu muy agresiva, muy rápida. Bendito sea el Señor. Para la guerra, Dios le iba a dar destreza, Dios le iba a dar agilidad. Maravilloso el Señor. Y también en el verso 25
gloria a Dios, 23, perdón, a Neftalí. Estamos hablando de las 12 tribus de Israel. A Neftalí dijo: Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Iba a ocupar la tierra fértil, la tierra, gloria a Dios, fértil, en donde brotaba leche y miel. Aunque todo era fértil, pero esa parte era la tierra más fértil. Y luego en el verso 24, a Aser dijo: bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite sus pies. Gloria al Señor. Eso, mire, ¿cómo se cumple? Porque Aser fue famoso por sus olivares. Esto se profetiza antes que entren a la tierra prometida. No estaban en la tierra prometida, pero mire cómo se cumplió, porque Aser, gloria a Dios, ellos estuvieron en un lugar donde había muchos olivares. Bendito sea el Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Y dice: y moje en aceite su pie. Bendito sea el Señor. La palabra encaja perfectamente, amados hermanos. Finalmente, quiero concluir en el verso 26, dice: no hay Dios como el Dios de Jesurún. O sea, hablando ya de todo el pueblo de Israel, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? Esto es importante. Dios le está diciendo que Dios lo va a proteger desde el cielo. En los cielos nadie le va a ganar a Israel, porque dice: Dios cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Gloria al Señor. Esto, los judíos vieron la profecía aplicada cuando la guerra de los 6 días, cuando Egipto, Jordania, gloria a Dios, el Líbano y los países árabes en el año 1967, ellos planearon invadir y aplastar a Israel, y entonces ahí Israel asestó un golpe tan grande a sus enemigos. Eran la proporción entre los ejércitos y los aviones de Israel y los aviones de todos los países árabes era totalmente desproporcionado, de tal manera que todos decían era como una bota, y así lo graficó un diario importante en Estados Unidos. Era una bota muy grande, gigante. Israel era pequeñito, una bota que iba a aplastar a Israel. Era todo el mundo árabe contra el pueblo de Israel, pero no pudieron. No pudieron. Yo he leído mucho sobre la guerra de los 6 días, he visto videos, y recientemente estuve informándome cómo es que Dios obró y cómo es que Dios empezó a darle la victoria al pueblo de Israel, porque primero una batalla aérea. Yo pensé que el pueblo de Israel había actuado rápido y había bombardeado los aeropuertos. No, primero hubo una guerra, una batalla aérea terrible, y ahí es cuando Dios empezó a darle victoria al pueblo de Israel. Y los aviones de los enemigos caían rápidamente, de tal manera que cuando ya la superioridad aérea de Israel se impuso, entonces Israel empezó a atacar los aeropuertos y a destruir los demás aviones, y dejó inutilizado a todo Jordania, a Egipto especialmente, porque Nasser, que era un líder comunista, que era un líder rabioso, que hablaba contra Egipto, contra Israel: vamos a aplastar, vamos a destruir a los judíos, un bocón. Pero cuando Dios empezó a usar al pueblo y a las fuerzas aéreas, gloria a Dios, como dice la palabra, Dios cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. O sea, Dios te bendecirá en el cielo. Gloria a Dios. E Israel dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Tremendo. En la tierra la ayuda de Dios. Él echó delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Dios
desbaratará a tus enemigos. Y cuando el pueblo de Israel en la guerra de los 6 días de 1967 pudo tener la superioridad aérea, la supremacía aérea, el dominio aéreo, cuando destruyó todos los lugares, los aeropuertos del enemigo, lo inutilizó, y luego empezó la infantería, los tanques se desplazaron para diferentes lugares, llegaron hasta el Cairo, hermano, a la capital de Egipto, llegaron hasta Jordania, se metieron al norte, gloria a Dios. Prácticamente el pueblo árabe gritó, era como un gigante gritando, y una pulga ahí que lo estaba destruyendo, pero esa pulga tenía la ayuda de Dios. Alabado sea el Señor. Se cumple la palabra. Y luego dice: y él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye, e Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola. En tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Finalmente, hay una cosa que nosotros siempre decimos: nosotros no somos Israel, nosotros somos la iglesia, pero las bendiciones de Dios son las mismas. Dios, así como bendijo a Israel, bendice a su iglesia también. Por eso yo veo estas bendiciones y digo, también Dios me las puede dar, porque estas bendiciones vienen de Dios. Y dice: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Alabado sea el Señor. Pónganse todos de pie. Quiero orar en esta oportunidad. Quiero hacer una oración y pedirle a Dios, si usted ha venido con un problema, usted ha venido con una necesidad, usted está aquí con una inquietud, usted le dice: Señor, quiero que me ayudes, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu respaldo, necesito tu bendición, Señor, necesito que tú me sanes, Señor, necesito que tú me cambies, que me des valor, fe, fortaleza, necesito tu ayuda. O usted quiere arrepentirse de lo que ha hecho y decirle: Señor, perdóname, cámbiame, ayúdame. Si usted necesita la ayuda de Dios, venga aquí al altar, pase aquí y vamos a orar. Toda la iglesia nos apoya en oración, pero vamos a orar en esta tarde por todas las personas que están pasando, que quieren una bendición, que quieren una oración, que tienen una necesidad, que tienen una lucha, un problema, una batalla. Usted ha venido, gloria a Dios, con un problema, algo que agobia su alma, con una necesidad, con una tristeza. En el nombre de Jesús vamos a orar por estas peticiones también. Gloria a Dios. Vamos a orar para una vida que tiene un problema en la aorta. Gloria a Dios, coagulado de sangre. Gloria al Señor. Vamos a orar. Si alguien le dice: Señor, ayúdame. Si usted aprenda a decirle: Señor, ayúdame, cámbiame, perdóname, renuévame, libértame, trata con mi vida. Y vamos a orar. Toda la iglesia me apoya en oración. Repita, si usted está aquí adelante, repita conmigo esta oración. Diga: Padre Celestial, Dios Todopoderoso, perdóname, Señor, por todos mis pecados. Te pido, Señor, que la sangre de Cristo, tu Hijo amado, me limpie de todo pecado. Ayúdame, Señor, cámbiame, libértame, sálvame, Padre. En el nombre de Jesús te entrego mi vida. Haz de mí una nueva criatura. Ayúdame, Señor. Dile: ayúdame, perdóname, sálvame. Dile: Señor, sáname también. Quítame este mal, esta dolencia, esta enfermedad. En el nombre de Jesús. Padre Celestial, te pedimos por todas estas vidas, Señor. Y te pedimos por Rebeca Valdivia, que necesita una oración, Señor, para que, Dios mío, pueda salir de esta
fibrosis pulmonar. En el nombre de Jesús, pon tu mano. Ayuda a tu hija, Señor, y bendice todos los que están aquí, Señor. Libértalo. A los que están cautivos del diablo, a los que están oprimidos, a los que no son libres, Señor. Liberta, toca, santifica, Padre. Ayuda, Señor. Dios mío, bendice, toca para la gloria de tu nombre. Obra un milagro, Señor, maravilla, prodigio, Señor, y glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Pon tu mano poderosa en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Toca, ayuda, Señor. Mire esta vida, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano, extiende tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Esta vida, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, extiende tu mano, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Hay un toque, una liberación, la bendición de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano poderosa y glorifícate, Padre. Gracias te damos. Gracias, Señor. Mira los que están enfermos, tócalos, Señor. Sánalos, Dios mío. Y entonamos un cántico en esta tarde. Gloria al Señor. Tu fidelidad es grande.